Saludos cordiales, hermanos de la Iglesia Bautista Universitaria en Quito, Ecuador. Un gusto saludarles. Yo soy Richard Serrano, pastor bautista venezolano, y tendré el honor y la responsabilidad de exponer el mensaje en esta ocasión. Rogamos que la gracia del Señor sea con todos nosotros, conmigo al exponer el mensaje y con todos al interpretarlo y llevarlo a la vida. Nuestra actitud ante la espera de una respuesta importante dice mucho de nuestro carácter. Y si lo pensamos bien, dirá también mucho seguro de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestras prioridades, de nuestra teología, de nuestra espiritualidad. Las comunicaciones definitivamente han significado una de las revoluciones más importantes y notables del mundo contemporáneo. Impresiona no solo la cantidad de datos que nosotros podemos enviar o recibir, sino la velocidad con que es posible hoy. Y todavía parece que la humanidad anda en busca de más velocidad para sus comunicaciones. El 2 de mayo de 1831, apenas fundada la República, se dispuso el establecimiento de un servicio postal en el Distrito Sur, como se llamaba, hoy Ecuador, para agilizar las comunicaciones entre las regiones. La primera dirección de correos, con 20 pesos, adquirió 20 postillones, 10 mulas y alforjas de distintos tamaños para llevar las correspondencias. Cada arriero ganaba 3 pesos por viaje. De Quito a Guayaquil y a Cuenca, 1 peso más, debido a que se tomaban 15 días para llegar a Guayaquil y 20 a Cuenca. El viaje al oriente y a Loja duraba 1 mes. Permítame preguntarle, ¿cómo le iría a usted con la espera de una respuesta de trabajo en 15 días? ¿Qué le parece recibir razón de algún familiar enfermo cada 20 días? ¿O qué piensa de tener que esperar 1 mes para saber cuál es el tratamiento indicado para alguna cura? Esperar, como decía al principio, en ese proceso de comunicarnos es algo importante y dice mucho de nosotros. Continuamos con nuestra serie de mensajes en el libro de Habacuc. Este profeta tiene una manera de tratar con Dios, de hacer teología, podríamos decir, que es poco convencional. Habacuc es un mensajero atrevido. Miren lo que hace, y ustedes lo notaron en el primer capítulo seguramente. Él al principio formula más preguntas a Dios que respuestas al pueblo. Habacuc es un profeta preguntón y hace preguntas agudas. Otra cosa que encontramos en Habacuc es que no solo profetiza de cosas futuras. A Habacuc le interesa buscarle sentido a lo que vive el pueblo en su presente, es decir, un profeta situado en la historia. Y otra cosa más que impresiona, se permite sugerir que el Señor parece cerrar sus ojos ante tanta injusticia y violencia. Habacuc es un profeta sensible al sufrimiento humano y teológicamente consternado. Estas 3 características de Habacuc, por cierto, deberíamos nosotros pensar si las tenemos. Al leer el pasaje donde estará basada la meditación, yo preguntaré eso. ¿Somos nosotros creyentes que nos atrevemos a dialogar con Dios, a hacer preguntas? ¿Somos nosotros creyentes que buscamos un sentido teológico de la vida o simplemente nos dejamos llevar por cualquier interpretación de lo que nos acontece en nuestra historia presente? ¿Somos nosotros cristianos que nos interesamos por lo que está pasando con la humanidad, con tanto sufrimiento, con tanta violencia? Y no solo eso, sino que estamos buscando teológicamente una respuesta, un sentido para la vida. El ministerio de Habacuc, recuerden, estaba asignado o enmarcado entre 2 imperios, una Asiria decadente y un pueblo o imperio caldeo, Babilonia, que estaba en ascenso. Entonces, Asiria era el imperio de la red, que usaba a su Dios para atrapar pueblos, y Babilonia, que estaba en ascenso, era el imperio como un águila, y su Dios era la violencia y la fuerza. Entonces Israel estaba viviendo entre 2 imperios. Alguien pudiera decir, bueno, estoy saliendo de un malo, pero para entrar en un tan malo o peor. Y esto es más que un dato histórico. Nosotros tenemos que situarlo en una situación concreta. La gente sufría.
sufría violencia, impuestos injustos, tratos degradantes, había pobreza, había hambre, había desesperanza, había miedo, había terror. Es decir, que Habacuc tiene que preguntarle a Dios, porque el pueblo lo miraba sufriendo y porque él era un mensajero del Señor. ¿Qué decirle a un pueblo que sufre tanto? ¿Y qué decirle? Por cierto, cuando este pueblo está saliendo de una para entrar en otra tan igual o peor. Por eso sus preguntas son difíciles. Son difíciles. Él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué pasa esto o aquello? ¿Por qué te tardas en responder? ¿Es que acaso te has desatendido? Las preguntas recorren todo el libro y son preguntas, insisto, punzantes. Pero no nos equivoquemos. Habacuc no es un creyente insolente ante el Señor. Es un ser humano. Es alguien que vive su fe y ejerce su ministerio en medio de un dolor insoportable, y él decide entonces identificarse con su pueblo, llevar ese dolor de su pueblo a Dios. El profeta se hace portavoz de los lamentos de su gente, como tenemos que hacer nosotros hoy. El Padre nuestro tiene un plural que nos compromete. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El pan nuestro de cada día. El plural de la oración modelo aquí nos identifica con Habacuc, porque nosotros tenemos que pluralizar la fe, hacernos parte de aquellos que sufren, y no solo estar pendiente de pasarla bien, de que no nos toque el mal. Nuestra razón de estar en la tierra en parte tiene que ver con identificarnos con la gente, especialmente los que más sufren y necesitan del Señor. De pronto el Señor le responde. Mientras él estaba esperando, el Señor le responde, y es como que si le dijera, toma nota. Y así he denominado esta presentación, este mensaje. Toma nota. ¿Y qué le dice? ¿Qué significa lo que le dice? ¿Cómo ha llegado ese mensaje a Israel por medio de Habacuc? ¿Y cómo ha llegado el mensaje de Habacuc a los cristianos de todos los tiempos que siguen mirando violencia, que siguen mirando tristeza, que siguen haciendo preguntas? Una pregunta más. ¿Cómo llega el mensaje de Habacuc para nosotros como creyentes? ¿Cómo llega el mensaje de Habacuc? Capítulo 2, versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Habacuc se está quejando. ¿Cómo se queja la gente que le duele? ¿Cómo se queja la gente que sufre? Y aquí vemos entonces que, sin perder contacto con la realidad, la imagen que utiliza el profeta es de elevación. Él sube a una torre, él trasciende. ¿Por qué? Porque es una persona de fe. La gente de fe tiene que trascender lo que está viviendo. No podemos huir de lo que estamos viviendo, no debemos huir. No te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, oró Jesús por nosotros. Pero nosotros, estando en el mundo, tenemos que trascender a la manera de vivir lo que está pasando en el mundo. Porque Él sube a una torre, sin perder el contacto con la realidad, porque Él tiene una comunión con Dios. La comunión con Dios le da un sentido especial a nuestra vida, le da una visión especial a nuestros ojos. ¿Por qué lo hace? Porque Él espera en Dios, porque su esperanza final está en Dios. ¿En quién está nuestra esperanza final? Hay algo más acá. Él lo hace así. Él es el centinela de la historia, como le llaman al profeta Habacuc. Se monta en una torre, sigue mirando lo que pasa, sigue sintiendo lo que pasa, pero se eleva para mirar desde la visión de la fe, porque él asume como centinela de la historia una interpretación de lo que pasa desde su fe en el Señor, ya lo he dicho. ¿Por qué más lo hace? Porque cuesta lograr una respuesta para su momento y su gente que sea satisfactoria. Él tiene que subir porque desde abajo, con los recursos de abajo, a veces no es suficiente consolar a la gente, acompañar a la gente. Por eso sube una torre. Ahora, nosotros somos gente de fe ante lo que está pasando en el tiempo de pandemia, ante lo que ocurre con la hecatombe de la economía mundial, ante lo que está ocurriendo con tanto sufrimiento y miedo y terror al futuro y al presente. Somos nosotros creyentes que cuidamos nuestra comunión con Dios en estos tiempos de la historia tan rudos. Esperamos en Dios para esta vida y para la eterna, para el más allá. ¿Somos vigilantes de los signos de los tiempos? ¿O simplemente somos como cualquiera? Andamos cabeceando como cualquier mortal, dormidos,
sin entender que detrás de los signos naturales de la historia está un Dios soberano, un Dios de gracia que está actuando, que tiene propósitos, aunque de momento nosotros parezcamos ver que falta respuesta y falta acción de Dios. Nos interesa una visión teológica de la realidad, interpretar esto desde la fe, desde la esperanza, desde Jesucristo, desde su muerte y su resurrección. ¿Eso es nuestro interés? ¿O pretendemos rebajar a Dios a los límites de la historia que pasa delante de nosotros? El versículo 2 dice, entonces el Señor me dijo, Dios le habla, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. En primer lugar, Dios le dice, toma nota, pero escribe lo más claro que puedas. Porque el mensaje tiene que llegar. En tiempos como lo que estamos viviendo, el mensaje tiene que llegar. Nosotros somos los corredores, somos los heraldos, somos los mensajeros enviados por el Señor para que un mensaje de parte de Dios llegue a la gente. Y tenemos que comunicarlo con claridad. ¿Por qué? Porque la gente hoy, como en los momentos de dolor, está confundida, está aturdida, pero tiene también muchas informaciones dentro de su corazón. Y hoy, con un mundo globalizado y con una carrera interminable de datos, la gente está confundida. Escribe el mensaje de tal manera que le comunique a la gente, pero también que ayude a la gente a discernir en medio de tantos mensajes. La claridad en la comunicación del mensaje es clave para el discernimiento espiritual de este tiempo, amados hermanos. Muchas voces, y Cristo aparece en el concurso de la historia y nos recuerda, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Oír la voz de Cristo en medio de este tiempo, tomar nota para ser mensajeros claros, que llevemos discernimiento, y discernir significa separar una cosa de otra, lo que es de lo que no es. El mensajero no debe levantar falsas expectativas, pero tampoco debe dejar a la gente desesperanzada o sembrarle temor y terror como están haciendo algunos mensajeros en este tiempo. El compromiso entonces es mirar en Habacuc que el Señor le dice, toma nota y procura ser claro al momento de comunicar mi palabra. Vamos a ver qué más tenemos acá. En el versículo 3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y ésta se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Aquí vemos una paradoja. Es lo que algunos teólogos han llamado el ya, pero todavía no. Nunca la profecía en el Antiguo Testamento fue primordialmente, de andar anticipando. Nunca puso el énfasis en la anticipación. Puso el énfasis siempre fue en el mensaje. A veces miramos la profecía como que si no dijo nada a las personas que lo recibieron en primer lugar. Y no es así. Aunque el Señor hablara del futuro, siempre tenía un efecto en el presente de la fe. Y aquí entonces vemos que el Señor dice, toma nota porque esto se cumplirá. En el futuro se cumplirá, tendrá la impresión de que demora, pero se va a cumplir. Aquí vemos entonces que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no cae por tierra, ninguna profecía cae por tierra. Pero la palabra de Dios siempre trae una vitalidad al presente de quien la recibe. Miremos su obra en esta vida, cómo el Señor cumple su palabra y sus promesas de provisión y de cuidado. Miremos las obras del Señor, cómo el Señor respalda su palabra en la vida de todos los que han creído en Él. El salmista dice, tú has sido refugio de generación en generación para el pueblo creyente. Y el pueblo creyente siempre se ha alimentado de la palabra que se cumple en el presente, que se corrobora en el pasado y que se espera en el futuro. Y entonces vemos ahí una nota de cumplimiento y tenemos la certeza, hermano, de que la palabra del Señor se cumple. Veremos su cumplimiento hoy. A veces no veremos el cumplimiento hoy, pero tenemos que vivir con la certeza de que esa palabra se cumplirá, se cumplirá. ¿Qué más encontramos acá? En los versículos 4 y 5, dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos.
En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Definitivamente Habacuc históricamente está hablando de los poderosos de Asiria y está hablando eventualmente de los poderosos de Babilonia que estaban ascendiendo. Está hablando del orgulloso, está hablando del soberbio, está hablando del opresor, está hablando del violento, está hablando de aquel que se cree dueño de la historia, aquel que levanta su boca contra el cielo, como decía el Señor en una profecía, que no le teme a Dios ni respeta a los hombres. Esos que andan por el mundo, teniendo o no poder notable, pero que viven de esa manera, el Señor profetiza contra ellos. Y los versículos 6 en adelante que consideraremos luego, o ustedes escucharán luego, van a presentar unas coplas, unos refranes irónicos, unos ayes de Habacuc, que dirán que este cumplimiento debe verse así. Lo que está diciendo Habacuc es que toma nota, vean su presente desde mi futuro, dice el Señor. Vean su presente desde mi futuro. Eso fue lo que hizo Juan de Patmos por inspiración del Espíritu. Ellos estaban sufriendo, los cristianos. Y lo que hizo Juan de Patmos con una visión futura fue atravesar el presente de la iglesia para que ellos vivieran con esperanza, para que ellos vivieran sin terror, con confianza en que la victoria es del Cordero. Entonces les dice, toma nota, vean su presente desde mi futuro, y el Señor señala allí la suerte que espera a los injustos y opresores de todos los tiempos. En el pasado se ve cómo quedaron humillados. En el presente se ven muy soberbios, porque es ilusión del tirano creer que correrá suerte distinta a sus antecesores. Incluso entre ellos mismos se humillan. Entonces un imperio no hace otra cosa sino humillar al que sigue. Esa ha sido la historia de los imperios. Pero es también la historia de los injustos y de los violentos. Y entre tanto dolor que estaba causando no solo las desobediencias del pueblo, porque a veces se sufre por desobediencia de uno mismo, pero había también dolor por un sufrimiento infligido por esta gente, por tercero. El Señor nos ayuda a entender que nuestro futuro es glorioso y que ese futuro glorioso no solo lo aguardamos como algo que viene allá, sino que podemos sostenerlo desde ahora y debemos comprometernos con ese futuro de justicia y con esas acciones de Dios hoy. En el pasado los tiranos y opresores terminaron humillados unos por otros. Y nosotros hoy entonces tenemos que atravesar nuestro presente con el futuro glorioso. La vida vencerá. La última palabra la tiene Cristo el Redentor. La última palabra no la tiene la economía, no la tiene la crisis, no la tiene el miedo, no la tiene la muerte, no la tienen los demonios, ni la tienen los demonios tampoco de carne y hueso de la historia. La última palabra la tiene nuestro Señor, que venció a la muerte, que venció a toda opresión espiritual o material, y que nos ayuda a nosotros a caminar entonces con esperanza. Toma nota de eso. Atraviesa tu presente con el futuro glorioso, con el futuro del Salvador, para que puedas decir, por ejemplo, de la muerte, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. El Señor nos libra del terror a la muerte, y el Señor también nos libra del miedo a los hombres. No tenemos miedo entonces de los que pueden matar el cuerpo, sino de aquel que tiene poder no solo del mundo físico, sino del mundo espiritual. ¿Y qué más encontramos acá? En el versículo 4 repetimos, dice, mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Eso dice el versículo 4. Toma nota, mientras tanto te sostenga la fe. Mientras tanto le dice al pueblo, sosténganse por medio de la fe. Y el sentido hebreo es más fidelidad, cualidad de digno de confianza. Fidelidad traduce entonces la idea de aquel que da su lealtad y que da su confianza al Señor y que vive de una manera confiable para su Señor. ¿A quién se refiere como justo? Siempre que aparece el justo tiene una doble dimensión. Es aquel que procura una relación recta con Dios, pero también una relación recta con los hombres y con la naturaleza. La justicia nunca es una cuestión meramente individual o personal. El justo se refiere a aquel que ha sido reconciliado hoy, después que se ha cumplido la profecía. En Jesucristo, el justo traduce a aquel que ha tenido una relación correcta por medio de Jesucristo, que ha restablecido su comunión con Dios por medio de Jesucristo.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero el justo también tiene que ver con aquel o aquella que basado o basada en su relación con el Señor se preocupa de su relación con nosotros. La justicia entonces es una relación con otros y con lo otro de la creación correcta porque tenemos comunión con el Señor. Y quien tiene comunión con el Señor va a vivir la vida para gloria del Señor, pero va a respetar la vida que el Señor ha dado, va a defender la vida, va a respetar al otro. Esa es una vida justa. Esa persona se sostiene por su fidelidad, por su lealtad al Señor y por la fe en el Señor. Pablo recoge esto en Romanos y en Gálatas. El justo por la fe vivirá. Y muchos en la historia, leyendo Romanos, fueron impactados por esa expresión y se dieron cuenta que en la comunión con Dios y una vida abundante no tiene incidencia allí, digamos, ni las obras, no tiene incidencia ni la ley, ni la razón, ni la experiencia, digamos que ni la creación, no. Es la confianza en el Señor que nos mueve a buscarle en humildad, a humillarnos ante Él, a tener comunión con Él. Y siendo sostenido por esa comunión con el Señor, entonces soportamos todos los embates de la historia, hacemos su voluntad, honramos su nombre, anunciamos el Evangelio, demostramos el amor a las personas. Esa es una vida en fidelidad, esa es una vida de fe que se traduce entonces en resistencia a un mundo malo, que espera un mundo bueno, que se compromete a construir un mundo diferente, un trato distinto, y eso es mediante el anuncio y la vivencia del Evangelio. Pablo, repito, en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, toma esta idea. Y entonces nosotros no solo debemos aguardar la humillación de los malos, sino que nosotros también debemos vivir como resucitados en Cristo, en justicia y en rectitud. De tal manera, queridos hermanos, que el pueblo oprimido aprendió a usar coplas y sátiras para burlarse de los poderosos. Esa es una manera, por eso es que me encanta el arte, la música, porque busca maneras, dígame los oprimidos de color con sus canciones o los indígenas, cómo buscaron maneras de burlarse y decir, ustedes oprimen el cuerpo, pero en nuestro corazón y en nuestra alma no mandan. Nosotros tenemos que ser sostenidos por esa rebeldía, digamos, o por ese desafío, y decirle a los poderosos que no le tenemos miedo, que sí pueden dañar el cuerpo eventualmente, pero no tienen poder sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente y sobre nuestra lealtad, porque nuestra lealtad absoluta se debe a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sostenernos, hermanos, mientras tanto por medio de la oración. Este tiempo de pandemia, de injusticia y de dolor mundial es un tiempo de humillación en la presencia del Señor. Hoy somos nosotros llamados a sumarnos a todo lo que traiga honra al Señor, todo lo que honre la vida, todo lo que le dé una esperanza a la gente aquí en el más allá. Y eso implica denunciar el mal, venga de donde venga. Eso implica solidarizarnos con la vida, de quien sea, si sea distinto a nosotros. Eso significa anunciar el Evangelio de Jesucristo, el que se encarnó, el que fue a la cruz y resucitó, el que venció a los demonios, el que sanó el cuerpo y el que también alcanzó para nosotros vida abundante aquí en la tierra y eterna en el más allá. Eso implica también hoy apoyo a todo lo que sea justo y bueno. Eso implica, hermanos, pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable. Eso implica demostrar el amor y el poder de Dios de manera concreta, con una llamada, compartiendo el alimento, apoyando a aquel que sufre. Entonces hemos visto hoy que esperando tanto a Habacuc, llegó un momento en que el Señor le dijo, bueno, te voy a responder, toma nota. De pronto no fue la respuesta que ellos esperaban para su tiempo, en el sentido de ver concretada algunas cosas que deseaban. Como nosotros hoy deseamos que se vean cosas y tenemos tiempo pidiendo y no las hemos visto, pero tengamos confianza, Dios es soberano, Dios es un Dios de bien, de justicia y al final la justicia, la verdad, la vida, el amor, la libertad, la salvación triunfarán. Y eso me debe a mí alentar y a seguir luchando, poniéndome en las manos del Señor para ser su instrumento. Permítame terminar así. Usted de pronto está esperando respuestas en este momento, en algún proceso personal, en algún proceso familiar o en algún proceso de la iglesia o del país o del mundo. Aguarde en el Señor, mantenga su esperanza en el Señor, confíe en la palabra de Dios,
Dios cumple sus promesas. Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Tome nota, porque la palabra de Dios se cumple. Tome nota, atraviese su presente cualquiera que sea, desde el futuro de Dios y desde el pasado de sus hechos poderosos. Tome nota, sea un mensajero de esperanza. Tome nota, viva por la fidelidad al Señor, por la comunión con el Señor. Tome nota, sea un instrumento del Señor en este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Los que hemos escuchado necesitamos la asistencia de tu Espíritu, no solo para entender, sino para vivir. Perdona nuestro desespero, nuestra desconfianza. Ayúdanos, Señor, en este momento duro. Tú estás con nosotros, tú estuviste con tu pueblo, estarás con nosotros eternamente. La gloria es tuya. Tomamos nota de tu palabra para vivir para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.